9. Autoridad y ministerio. Se nos dice en las Escrituras que la madre de Santiago y Juan, tía de nuestro Señor, Mt. 27:56, JN. 7:25 de la noche, vino a Jesús para pedir para sus hijos puestos en el trono del reino de Cristo, Mt. 8:20 de la noche, 21. Los demás discípulos se indignaron ante este empeño, y nuestro Señor, que había negado a Salomé su petición, convocó a los discípulos para decirles. 25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 27 Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mt. 8:25 de la noche, 28. La palabra traducida como dominio en el v25 se utiliza en el Nuevo Testamento solo en un sentido malvado. Se usa para referirse al poder de los demonios sobre los hombres en Hechos 7:16 de la noche, y a los ancianos malvados que se enseñorean del pueblo de Dios en I Pedro 5:3. En griego, la palabra es katakuruo, que combina kata, de sentido intensivo, y kudos. En el griego, la palabra es katakuruo, que combina kata, abajo intensivo en significado, y kudos, Señor. La palabra suele traducirse como enseñorearse de alguien, rebajarlo para exaltarse uno mismo. El mismo versículo se refiere a la autoridad gentil, keiesiaso, otra vez. El prefijo es keit y la implicación es una autoridad cuyo propósito es menospreciar a la gente, no servir a Dios. En el v26, la palabra ministro es diáconos, pero en el v27, es doulos, esclavo. En el v28, la palabra servido y servidor vuelven a ser formas de diáconos. Nuestro Señor distingue así entre dos clases de autoridades. Primero, la autoridad gentil o impía tiene como objetivo oprimir a la gente. Podemos reconocer este mal a nuestro alrededor. La autoridad se equipara con el poder, una bota que pisotea el rostro humano por siempre, como lo describió Orwell. Nuestro Señor es claro en que toda autoridad o dominio impío significa menospreciar a la gente, no servirles. Es un señorear sobre otros hombres. En el Dios Trino, autoridad y poder son inseparables, pero en el hombre caído no lo son. La autoridad en el sentido bíblico es jerárquica, es decir, es el gobierno sagrado en términos de la ley de Dios. La autoridad impía es elitista, se basa en consideraciones humanistas. Los hombres pueden sostener lo que es una autoridad piadosa de una manera impía y sobre premisas ajenas. Así, la pasada semana algunos de nosotros, incluido Otto Scott, cenamos con un visitante, una autoridad, de la orden benedictina. Este hombre creía que Lenin era más cristiano que el zar Nicolás II y confía en que Lenin esté en el cielo. También dijo, entre muchos otros absurdos similares, que San Pablo no sabía de lo que hablaba cuando dijo: la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Rom. 8:7, cf. STG. 4:4. A este hombre no le avergonzaba el hecho de no haber leído nunca la Biblia. Estaba acostumbrado a ejercer el poder y a señorear a los demás, pero carecía de autoridad en el sentido bíblico. Tenía una autoridad institucional, no teológica. Este tipo de señorío, gentil, sobre los demás es común en todos los ámbitos de la vida y el pensamiento: el académico, el eclesiástico, el político, el científico y otros. Tales personas tienen posiciones y poder, pero carecen de autoridad divina. Su preeminencia es posible porque la cultura ve la autoridad en los mismos términos. Los hombres pueden resentirse por estar en el extremo receptor de tal comportamiento, pero anhelan ejercerlo. La abuela irlandesa de Otto Scott citaba un proverbio: pon a un mendigo a caballo y te derribará. Muchos mendigos van a caballo. Mucho antes que Orwell, Chingis Khan había hablado sin rodeos sobre el objetivo de su vida y su mayor alegría. El mayor placer es vencer a tus enemigos y perseguirlos ante ti, despojarlos de sus riquezas y ver a sus seres queridos bañados en lágrimas,
montar sus caballos y estrechar contra tu pecho a sus esposas e hijas. 26. Como el poder en este sentido era un valor tan abiertamente mongol, los mongoles aportaron a la historia poco más que devastación. Dejaron tras de sí economías arruinadas, su dominio fue una explotación sistemática y despiadada. 27. Esta doctrina gentil del poder, de enseñorearse sobre los pueblos, es común a la historia. Cuanto más gana en poder cualquier estado, más se aproxima a la opresión como meta y menos gobierno proporciona. El ansia de poder está orientada al presente, y no está interesada en servir a un pueblo, sino en utilizarlo para aumentar un poder presente. Segundo, nuestro Señor dice que la grandeza cristiana está en servir a los demás. En palabras de Pablo, significa ser miembros los unos de los otros. EF. 4:25 de la mañana. Tal doctrina de autoridad no es egocéntrica ni orientada al presente. Considera en primer lugar el reino de Dios y su justicia. MT. 6:33 de la mañana. La religión dominante en Corea del Sur es el cristianismo, y sus efectos son perceptibles. J.J. Davis comenta. Cuando le preguntaron a Kim Kyang-won, secretario general del presidente de Corea del Sur, por las razones del progreso de su país, respondió: es la cultura de la disciplina y posponer la satisfacción inmediata para el futuro, incluso para la posteridad. Tales rasgos de carácter han fomentado una tasa de inversión nacional del 25 al 35% del Producto Nacional Bruto, el doble que la estadounidense, 28. El impío busca el poder. El cristiano utiliza la autoridad para servir a los demás, para amar y para servir en Cristo. En este contexto hay que situar las numerosas referencias al amor en las Escrituras. El amor no es para nosotros un plan de salvación sustitutivo, sino una expresión de nuestra vida en Cristo. En lugar del deseo de enseñorearse de los demás, el cristiano busca servir como un amigo en Cristo. La grandeza está en términos del servicio. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. La búsqueda del poder gentil, de la capacidad de señorear sobre los demás, es un impulso impío y una marca de reprobación. Los hombres pueden construir sus estructuras de poder en nombre de Cristo, de la libertad o del pueblo, pero tales esfuerzos buscan esencialmente la autoglorificación. Nuestro Señor dice: por sus frutos los conoceréis. MT. 7:20 de la mañana. Negar la validez de este simple hecho es cuestionar a Jesucristo. No es humildad ni suspender el juicio, sino un desafío a la sabiduría de Cristo. Tercero, nuestro Señor declara ser nuestro ejemplo de autoridad y poder. Vino, no para ser servido o ministrado, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No se trata de que hagamos de nuestras vidas una expiación, sino de que, al igual que nuestro Señor sirvió a una humanidad caída y creó una nueva, la raza cristiana, nosotros debemos servirnos los unos a los otros. Como miembros de la nueva creación, nos separamos de las doctrinas gentiles de autoridad y poder, que pretenden exaltar a un hombre y degradar a los demás. Los discípulos estaban preocupados por la falsa autoridad. Esto sigue siendo cierto con demasiada frecuencia en la Iglesia. Tal objetivo lleva a confundir el reino de Dios y el del hombre. Las cuestiones entre el bien y el mal son claras. Dios y Satanás no pueden confundirse. Tampoco pueden confundirse las estratagemas de poder gentil y la autoridad cristiana.